Revelado, el escalofriante ofrecimiento de mi hermana a una secta maldita y su siniestro SCRT. El aire denso de la noche parecía chorrear con un terror palpable mientras David se debatía entre la preocupación y la angustia. Mariana, su hermana, había tardado más de lo habitual en regresar a casa. Una desazón en su pecho crecía mientras recordaba las advertencias que escuchaba susurrar entre vecinos: desaparecieron varias chicas del barrio. A cada paso que daba por la calle oscura, sombras parecían acecharlo, y el eco de risas lejanas resonaba como una macabra melodía. David se sentía atrapado, como un pequeño pez en un océano voraz. Llevaba meses lidiando con la ansiedad que sentía al enterarse de la secta que había tomado el parque, el lugar donde solían jugar de niños. Se decía que el maestro, un hombre de sonrisa enigmática, cautivaba almas, especialmente jóvenes, con promesas de poder y protección. Pero la realidad era mucho más oscura. Cada mañana despertaba con noticias de almas perdidas, de risas que ya no resonaban en la comunidad. Las calles gritaban su propia tragedia, y él sabía que todo estaba conectado a la figura aterradora que acechaba el vecindario. Esa noche, mientras la angustia le oprimía el pecho, vio a Mariana salir del parque, riendo con una pandilla desconocida. Su risa, que antes era pura alegría, ahora sonaba casi macabra. Un sudor frío recorría su frente mientras se acercaba, preguntándose qué había pasado con su hermana. Mariana, ¿dónde has estado?, le preguntó, su voz temblorosa. Ella sonrió con una expresión que nunca había visto en ella. Me he estado divirtiendo, David. Son amigos nuevos, le respondió, brillando en su mirada algo contradictorio que le hizo dudar. Sin embargo, esa no era la misma Mariana que siempre lo había acompañado en las buenas y en las malas. Una sensación helada recorrió su columna al sumergirse en un abismo de ansiedad, cuestionando cada decisión que había tomado hasta ese momento. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Al volver a casa, todo se sentía diferente. Mariana estaba sola en el sofá, con un viejo libro en las manos. El culto de las sombras, leía con fervor, y sus ojos brillaban con una luz desconocida. ¿Qué es esto?, preguntó David, sintiendo el escalofrío profundizarse hasta el alma. Ella sonrió, y en su mirada había algo que lo desarmó por completo. Es la clave, David. La clave para nuestra salvación. Fue en ese momento que el terror se abrazó a su corazón. Si Mariana había hecho un trato con el maestro, lo que antes era solo un ruido de fondo en sus vidas se transformaba en un monstruo voraz. ¿Qué has hecho, Mariana?, le exigió, pero ella simplemente se limitó a sonreír, su risa resonando como un eco en el frío de la noche. Las sombras danzaban a su alrededor, susurrando secretos oscuros, mientras las luces del barrio parpadeaban tenue. David supo que había llegado a un punto sin retorno. Dentro de él, se encendió una chispa de determinación. Debía enfrentar a esa sombra que había atrapado a su hermana, y, tal vez, a su propia familia. Pero al hacerlo, quizás descifraría un legado que había permanecido oculto, un secreto que podría devorar no solo su hermana, sino todo lo que la amaba. Podría arriesgarlo todo para salvarla antes de que fuera demasiado tarde. El reloj marcaba la medianoche cuando David decidió salir de nuevo. La casa estaba en silencio absoluto, y su hermana, ahora poseída por una energía extraña, permanecía absorta en sus lecturas. Una inquietud sembrada en su corazón le decía que necesitaba actuar. El barrio, que antes era una fuente de seguridad,
se había convertido en un laberinto de sombras, y él temía no volver a ver a Mariana si no hacía algo pronto. Sin pensar en las advertencias que le habían dado, se dirigió al parque. El aire era helado, como si la misma noche lo estuviera rechazando. A medida que se internaba, recuerdos infantiles de risas y juegos se desvanecían con cada paso. La luna llena iluminaba los caminos, pero las sombras parecían más largas, más profundas. Había algo que lo llamaba, un eco de susurros que provocaba que su piel se erizara. Al llegar al centro del parque, David encontró el altar que habían erigido los miembros de la secta. Estaba cubierto de flores marchitas y símbolos de un poder oscuro que su mente apenas podía procesar. El maestro había dejado su huella aquí, y la visión de las velas aún ardientes lo llenó de un terror abrumador. David, la voz de Mariana resonó en el silencio, cortando la atmósfera como un cuchillo. Su figura apareció entre las sombras, y aunque su apariencia era la misma, había un aura de peligrosidad que no podía ignorar. ¿Por qué has venido aquí? Te estoy buscando, gritó, su voz temblando. No puedo perderte, Mariana. Este lugar es peligroso. No eres tú misma. Ella se acercó, cada paso resonando como una sentencia. Soy más de lo que alguna vez fui. He encontrado poder propósito. Los otros lo saben, lo sienten. No hay nada de qué temer. David sintió un vacío helado en su estómago. Esto no es un propósito, es una trampa. La secta y el maestro están utilizando tu fuerza. Te están manipulando. Lo que tú llamas manipulación, yo lo llamo libertad, replica con una risa que sonaba extraña y distante. David, tú no entiendes. Ellos me han mostrado un mundo en el que no hay dolor, no hay sufrimiento. Te invito a seguirme. La angustia inundó el corazón de David mientras ella extendía una mano, como una invitación a un abismo sin fin. No podía dejar que sucumbiera completamente. Mariana. Despierta. Esto no eres tú. Recuerda nuestros juegos, nuestros sueños. No puedes rendirte así. Un escalofrío recorrió la noche, y las risas que antes parecían lejanas ahora estaban allí, resonando en sus oídos como una sinfonía macabra. Las sombras en el parque parecieron cobrar vida, danzando alrededor de ellos, como si también estuvieran expectantes por la decisión que su hermana iba a tomar. Mariana vaciló por un instante, su mano temblando. No puedes entenderlo, hermano. Hay algo en mí, algo que no puedo ignorar. Fue en ese momento que David supo que debía actuar. Se acordó del libro que había visto entre las manos de su hermana. ¿Y si hay una manera de romper este hechizo? ¿Y si hay algo que podemos hacer? La desesperación en su voz retumbó en el aire. ¿Te atreverías, David? A enfrentar a el maestro. ¿Y arriesgar todo lo que ya no somos? Ella retrocedió, llena de miedo y fascinación. Las sombras comenzaron a moverse más rápido a su alrededor, casi como si estuvieran orbitando en torno a ellos. David sintió el terror invadirlo por completo. Si no lo hacemos ahora, será demasiado tarde. ¿Qué tal si nos perdemos para siempre, Mariana? ¿Una promesa de poder no vale la vida? Ambos se quedaron paralizados en medio de la oscuridad, rodeados de un silencio que presagiaba calamidad inminente. ¿Podría David rescatar a su hermana antes de que la secta la reclamara para siempre? El aire se cortó como un hilo, y de repente, una risa siniestra resonó en la negrura. Es hora de decidir antes de que sea demasiado tarde. David sintió como el peso del año entero caía sobre sus hombros. La risa que brotó de la oscuridad resonó en su mente, como un eco de peligro inminente. No podía actuar con miedo, debía proteger a su hermana a toda costa. Mariana, si realmente te importa, por favor, escucha. Este no es el camino. Hay algo más. No estás sola. Los ojos de Mariana reflejaron una lucha interna.
Un gesto de dolor envolvió su rostro, pero pronto fue sustituido por un aire de desafío. ¿Y qué sabes tú de lo que hay más allá? ¿De lo que realmente soy? Escucha la llamada, David. ¿Te atreverías a hacerlo? Las velas parpadearon violentamente, y una brisa helada se deslizó entre ellos, haciendo que David se encogiera. Las sombras danzantes se acercaban, y por un momento sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. «No. No lo hagas», gritó, extendiendo sus manos, intentando alcanzar su esencia aún humana. ¿Por qué no podemos aceptar la verdad? La secta tiene lo que buscamos. Lo que deseas. Un poder para transformar nuestro destino, continuó Mariana, su voz suave, incluso seductora. ¿A qué precio? David replicó, su corazón latiendo a 1000 por hora. ¿A costa de perderte para siempre? Eres mi hermana. No te dejaré ir. La oscuridad se intensificó, como si las sombras respondieran a su angustia. La risa resonante se convirtió en susurros inquietantes, un coro de voces que brotaban de murallas invisibles, rodeándolos y desdibujando la realidad. David, ellos tienen más poder del que piensas, murmuraron, como si fueran ecos de todas las almas que habían sido atraídas a aquel altar. ¿Tú también lo oyes?, preguntó David, la desesperación apretando su pecho. Están intentando controlar tu mente. Pero un atisbo de duda surgió en él, ¿y si Mariana tenía razón? ¿Y si había algo a lo que realmente se estaban dirigiendo? Ella, cada vez más cercana, extendió su mano. Confía en mí, David. No te haré daño. ¿No quieres entender? Hay un lugar donde nunca más habrá dolor, ni sufrimiento. No hay que estar solos, solo necesito que lo aceptes. En un instante de claridad, David recordó el libro, el antiguo texto lleno de símbolos. Quizás contenía la respuesta, una manera de romper el hechizo que mantenía a su hermana atrapada. Mariana, el libro, creo que puede ayudar. Vamos a destruirlo, a eliminar el poder que tiene sobre ti. Un destello de reconocimiento iluminó el rostro de Mariana. El libro, ¿por qué no lo usaste antes? ¿Es eso lo que deseas hacer, romper nuestro vínculo? No es eso, es salvarte. Tienes que elegir, insistió David, sintiendo que el hilo de su conexión aún se mantenía. La risa de las sombras se tornó en un grito feroz, casi humano. Las velas temblorosas estallaron en chispas a su alrededor, llenando el aire de un olor a cera ardiente. Eres un tonto, David. El maestro no permitirá que interfieras. Las sombras se alzaron, tomando formas retorcidas y grotescas, la decisión pesada se cernía entre ellos. Mariana estaba ahí, a punto de sucumbir a la oscuridad o aferrarse a la luz de su hermano. ¿Vas a dejar que nos separen de nuevo? ¿Vas a permitir que te controlen como hicieron conmigo? David, a punto de romper el silencio, fue sacudido por una visión aterradora, una figura oscura al fondo. Observa todo con ojos penetrantes y malévolos, su sonrisa se expandía con malicia. El maestro estaba allí, y sabía que la inquietante conexión entre los dos podía romperse en un instante. «Es ahora o nunca, Mariana», gritó, sintiendo como el tiempo se detenía. «Voy a enfrentarlo juntos, podemos deshacer esto». La noche estalló en una risa cruel y la figura oscura se aproximó, mientras el aire vibraba con un poder antiguo. Demasiado tarde, pequeños intrusos. La decisión ya ha sido tomada y con un estruendo ensordecedor, David sintió que el suelo temblaba y una oscuridad profunda lo devoraba. La inquietante risa se convirtió en gritos desgarradores mientras todo se volvía negro. ¿Tomaría el poder de la secta o se atreverían a luchar por la libertad de Mariana? ¿O se perderían para siempre en la negrura eterna? La pregunta resuena, mientras el terror se apodera del espacio y una nueva revelación se cierne en la bruma de la oscuridad. La oscuridad envolvió a David como una neblina espesa y fría, robándole el aliento.
En ese abismo sin luz, sentía que las sombras lo presionaban, aplastando su esperanza. La figura del maestro se hacía más clara, sus ojos penetrantes brillaban con una maldad que parecía saborear el miedo de David. Te dije que era demasiado tarde, resonó la voz del maestro, grave y retumbante, como un trueno lejano. La conexión que creías tener se ha roto. Mariana ya es mía. No. Susurró David, su voz temblando. El corazón le latía con furia, aunque el pánico amenazaba con consumirlo. La imagen de su hermana, atrapada en ese oscuro laberinto, le llenó de determinación. No te la llevarás. Un escalofrío recorrió su espalda mientras el maestro comenzaba a acercarse. Su figura parecía diluida, fusionándose con la oscuridad misma. Era como si el aire se hubiera vuelto pesado, asfixiante. David recordó el libro, ese texto antiguo que había prometido poder y salvación. La idea de que su única salida podría estar en ese peso muerto le dio un nuevo impulso, una chispa de valentía. Mariana, escúchame, gritó, a pesar de que sabía que su voz luchaba contra el tumulto de la noche. Eres más fuerte que esto. Recuerda quién eres. Recuerda nuestra familia. No hay familia aquí, David, respondieron las sombras, simulando la voz de Mariana, provocando que su aliento se cortara. He encontrado mi lugar, tú deberías hacerlo también. No hay dolor en el vacío. Cállate. David sintió como el ardor de su grito resonaba en sus oídos. Tenía que luchar contra esa abrumadora tentación. Tenía que recordar lo que realmente importaba. Yo no me rindo. No quiero este poder, quiero a mi hermana de vuelta. Con cada palabra, la figura del maestro parecía desvanecerse del material. David, impulsado por la desesperación, dio un paso hacia adelante, avanzando con más audacia. La risa se tornó en un murmullo disonante, convirtiéndose en una cacofonía que saturaba su mente. Eres un necio. No entiendes la magnitud de lo que enfrentamos. El maestro se rió, y David pudo ver su sonrisa degenerar en una mueca llena de odio. Pero no temas, todavía intento ser generoso. Te ofrezco una salida. ¿Aceptas el don que se te ofrece? Solo un paso, solo una palabra y tu vida cambiará para siempre. David luchaba entre el terror y la ira. ¿Qué tipo de poder ofrecía? ¿A costa de qué? La imagen de Mariana se desdibujaba en su mente, lentamente convirtiéndose en la sombra del ser que se había apoderado de ella. Aléjate de mí, gritó David, sacudiendo la cabeza, mientras la bruma oscura comenzaba a cobrar forma. Solo quiero liberarte, eso es lo que realmente deseo. El maestro solamente sonrió, una sonrisa de desdén en su rostro. Así que sea. Se te ofrecerá lo que no podrás rechazar. Tendrás que elegir entre tu vida y la de tu hermana. Las sombras se agitaron violentamente, y David se sintió desgarrado entre la desesperación y la furia. Podía sentir como un poder antiguo comenzaba a elevarse a su alrededor, un eco de magia que amenazaba con tragarlos. ¡No! ¡Márchate!, gritó, mientras un súbito destello iluminó la penumbra. Eran las palabras del libro. Su esencia guardaba el secreto que necesitaba. La revelación de que quizás, solo quizás, había un poder aún más grande que el que ofrecía el maestro. Pero antes de que pudiera tomar esa decisión, la figura del maestro se acercó más, y la risa retumbó con fuerza. David, ya no hay vuelta atrás. Tu hermana ha tomado su decisión. La pregunta es, ¿tú tomarás la tuya? El tiempo se detuvo. La atmósfera vibraba con una energía densa, pesada. ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar para salvar a Mariana? Y justo cuando los ecos de su aceptación parecían resonar en su pecho, el apagón absoluto lo absorbió de nuevo. Las sombras se alzaban como murciélagos enloquecidos, mientras el aire se tornaba en un invierno helado.
La angustiante pregunta quedó suspendida en el aire. ¿Qué significaría su decisión? La risa del maestro resonó, matizándose con algo más, algo que presagiaba terror. Porque el sacrificio sería inevitable, y el tiempo se estaba agotando. Pronto lo sabrás, murmuraron las voces, mientras el vacío se fortalecía, un abismo que lo llamaba un destino incierto. David sintió como el abismo lo absorbía, como si las sombras estuvieran utilizando sus propios miedos en su contra. La risa del maestro se desvanecía lentamente, y la oscuridad comenzaba a deslizarse en una serie de susurros ominosos que parecían provenir de todas direcciones. Ya no puedes escapar, David, decía una voz, y aunque sonaba como Mariana, había algo distorsionado, una nota de desdén que lo helaba hasta los huesos. Este lugar, esta oscuridad, ahora es nuestro hogar. Ahora soy parte de ello. No, no, no. David apretó los puños, sintiendo la rabia burbujear en su interior. Eres mi hermana, no puedes pensar así. Intentó recordar momentos felices, las risas compartidas en su infancia, la calidez de su hogar. Pero esas imágenes parecían desvanecerse en la negrura, como si el mismo maestro estuviera robando esos recuerdos. El espacio vibró, y David se dio cuenta de que no estaba solo. A su alrededor, figuras se asomaban entre la oscuridad, eran las almas de quienes habían caído en la trampa del maestro. Sus ojos reflejaban una desesperación infinita, cada uno parecía suplicar que no se uniera a su tormento. David, tienes que entender, no hay salvación aquí, uno de ellos murmuró, su voz arrastrándose como un eco triste. El poder que el maestro ofrece, solo trae destrucción. Pero, ¿y Mariana?, preguntó David, luchando contra el miedo que arrasaba su corazón. Necesito ayudarla. Tengo que liberarla de este lugar. Ella eligió, dijo otra figura, sus manos extendidas hacia él en señal de advertencia. No puedes salvar a quien no desea ser salvado. Las palabras de aquellos perdidos se retorcían en su mente, cada declaración una lanza de hielo. La sombra de su hermana continuaba acercándose, cada paso un susurro de tentación. David, todo lo que buscas se encuentra aquí, dejémoslo ir, el dolor, la soledad, todo. El vacío es paz. Ven, simplemente ven a mí. La tentación era intensa, un calor que fluía entre la desesperación y el deseo de ser parte de algo más grande. ¿Es esto lo que su hermana realmente quería? La imagen de Mariana, sonriendo, deslizarse cada vez más lejos de su alcance lo devastaba. Debes decidir, antes de que sea demasiado tarde, insistió la figura del maestro, ahora al fondo, observándolo con atención. Su voz resonaba como un tambor de guerra. Ella está dispuesta. Tú también, ¿no es así? Solo tienes que dar un paso, aceptar. Las sombras se erguían, ciernias de terror estaban a su alrededor, retorciéndose y vertiéndose en una danza macabra. David cerró los ojos, sintiendo como el poder oscuro comenzaba a filtrarse en su mente. Gritos de desesperación competían con los susurros de la atracción del maestro. ¡No! Exclamó, golpeando el suelo con los pies, por cada fibra de su ser, rogando la normalidad que prevaleciera en su mente. No aceptaré. Nunca seré parte de esta locura. Sin embargo, mientras gritaba, el vacío se iluminó fugazmente. Las páginas del antiguo libro comenzaron a brillar, una luz tenue y cálida que contrastaba con la negrura que lo rodeaba. Las sombras se retorcieron, su forma fluctuante temía a esa luz. David sintió el impulso de acercarse al libro, comprendiendo que ahí podría estar su única esperanza. Pero en ese instante de claridad, el maestro avanzó, su figura tomando una forma más precisa, más amenazante. ¿Crees que un simple libro puede salvarte? Estás jugando con fuerzas que no entiendes. El corazón de David latía con fuerza. Tenía que hacer algo. La vida de su hermana pendía de un hilo, y,
a lo lejos, la figura de Mariana parecía perderse entre las sombras, desapareciendo por momentos. ¿Sería su amor suficiente para derrotar a la oscuridad o simplemente un eco de su propia desesperación? Las luces del libro lo llamaban, y la pregunta quedó flotando en el aire. ¿Hasta dónde sería capaz de llegar para traer de vuelta a su hermana? La oscuridad se cerró a su alrededor, y el tiempo se desvanecía. David enfrentaba un dilema aterrador: ¿cuál sería su último sacrificio? David sintió una corrientada helada recorrer su cuerpo mientras las sombras susurraban a su alrededor. La voz de Mariana seguía resonando en su mente, distorsionada e hipnótica, como un canto de sirena que prometía consuelo y paz en medio del caos. Pero el recuerdo de su risa, de sus travesuras, se entrelazaba con el frío de ese lugar, y el amor que alguna vez había sentido por ella ahora se convertía en desesperación. El libro brillaba, y su luz parecía pulsar como un corazón vivo. Era una llamada, un destello de esperanza en un mundo donde la oscuridad reinaba. David retrocedió por un momento, sus instintos le advertían que el maestro no era un adversario sencillo. La figura se acercaba, y cada paso resonaba como un eco siniestro, una promesa de poder, pero también de desolación. ¿Estás listo para aceptar el don de la oscuridad, David? El maestro inquirió, su voz burbujeante resonando como el crujir de huesos en una tormenta. Solo necesitas dar un paso y la paz será tuya. Mariana es solo el comienzo de lo que puedes conseguir. ¿Qué deseas más que todo, Los ecos de voces perdidas flotaban a su alrededor, suplicándole que no cediera, mientras las sombras se estiraban hacia él, queriendo atrapar su voluntad. No te dejes seducir por su oferta, dijo la figura etérea más cercana a él, su rostro desvanecido lleno de dolor. El poder no trae felicidad, destruye lo que amas. David tragó saliva, cada palabra era un puñal en su corazón. Aquel lugar era un abismo, y él estaba a punto de caer. La risa aterradora de su hermana danza en sus oídos, un eco perfecto de su dolor. Tenía que decidir. ¿Arriesgaría su alma por intentar salvarla, o mantendría su integridad y revelaría la verdad detrás de la seducción del maestro? Sintió el temblor de sus manos mientras avanzaba hacia el libro. Conozco el poder de la oscuridad. La he visto devorar a otros. No me tendré compasión, maestro. Con cada palabra, el miedo se transformaba en determinación. La oscuridad pareció retorcerse, como si estuviera viva ante su desafío. El maestro frunció el ceño, y su figura titiló con la luz del libro. ¿Así que prefieres lo que te ha traído miseria? David levantó la vista, consciente del peligro inminente. A su alrededor, las almas perdidas comenzaron a gritar, sus bocas abiertas en terror, como si presintieran el desenlace. La luz del libro iluminó sus rostros, destellos de esperanza brillando fugazmente antes de desaparecer en la penumbra. Oh, David, la figura de Mariana se acercó, su silueta perfecta, un espejismo de amor y locura. La oscuridad no es tu enemiga. Aquí encontrarías poder, el poder que siempre deseaste, que siempre has querido para proteger a los que amas. Solo pide y será tuyo. Cállate, gritó David, su voz resonando más allá de las sombras que lo rodeaban. No eres tú. Eres solo una sombra, una ilusión creada por este lugar. El maestro lanzó una risa burlona. Ha llegado el momento de mostrar la verdadera naturaleza de tus deseos. Tu amor es una debilidad, David. Deja atrás lo que te ata y ven a mí. La luz del libro fulguró una vez más, y David sintió un impulso indescriptible hacia ella. La tentación se estremecía en su interior, pulsando con la misma cadencia de su corazón. ¿Está Mariana realmente aquí? ¿O es solo un reflejo de tus engaños?, murmuró, la confusión apoderándose de él de nuevo. Justo en ese instante, una sombra más oscura que las demás surgió del suelo, una figura grotesca que parecía absorber toda la luz. David se quedó paralizado. La criatura extendió su mano hacia él, y al aferrarla,
sintió una oleada de odio y desesperación como nunca había experimentado. «Estoy aquí, para recobrar lo que te pertenece», decía con una voz que resonaba en sus huesos, cada palabra un hechizo. David retrocedió, su mente en un torbellino. ¿Qué tipo de sacrificio se requeriría para liberarse de esta trampa? Sus ojos se encontraron con la figura de Mariana, quien le sonrió de forma triste. La pregunta se formó en su mente, llena de terror: ¿qué elegirá David? Para salvarla, las sombras giraron a su alrededor, dejándolo atrapado en una maraña de decisiones. La oscuridad se acercaba, y la respuesta se alejaba cada vez más. En el corazón de esta tormenta de terror, un nuevo desafío se planteaba. ¿Podría David encontrar la verdad entre las mentiras que lo rodeaban? La respuesta estaba más cerca de lo que pensaba, pero su tiempo se agotaba. Sintiéndose más impotente que nunca, David comprendió que no solo luchaba por su hermana, luchaba por sí mismo. La oscuridad lo presionaba, y a pesar de su valentía, podría enfrentarse al verdadero horror que su hermana había abrazado. Las sombras se agolpaban, y la pregunta final emergió: ¿podría resistir al maestro sin perderse a sí mismo? El tiempo se desvanecía, y el último sacrificio parecía inevitable, pero la verdad aún estaba oculta en el oscuro laberinto que lo rodeaba. Las sombras giraban a su alrededor, y el eco de la última pregunta de David se había desvanecido en la penumbra. La criatura grotesca, con su mano extendida, parecía devorar no solo la luz, sino cualquier rastro de esperanza que David aún pudiera tener. De repente, una risa fría y amarga llenó la habitación, resonando en las paredes como un eco de las pesadillas más profundas. David apretó los dientes, la rabia y el miedo brotando en su pecho como un volcán a punto de estallar. «No me rendiré», pensó, sintiendo como la desesperación intentaba ahogarlo. Su mirada se centró en el maestro, cuya figura se movía con una gracia antinatural, deslizándose como un susurro en el viento. «Atrás», gritó, tratando de reunir todo su valor. «No seré parte de tus juegos». El maestro se detuvo, su rostro retorciéndose en una mueca de diversión malvada. «¿Crees que puedes resistirte? Lo que ofrezco es más de lo que puedes imaginar. Mariana es solo un fragmento de lo que puedes recuperar, pero si sigues aferrándote a esos lazos débiles, no solo la perderás, te perderás a ti mismo». Las palabras del maestro resonaron en su mente. En un instante, se vio encerrado entre la confusión y la rabia. ¿Era verdad? ¿Podría haber una salida? La luz del libro parecía atraerlo, tentarlo con promesas de un poder que se encontraba más allá de su comprensión. La silueta de Mariana titiló en la esquina de su visión, una prenda de esperanza que chisporroteaba entre las sombras. David, la voz de su hermana llenó el aire, suave como una caricia pero innegablemente manipuladora. «Ellos no pueden entender lo que he encontrado aquí. Todo lo que siempre quisiste, está a tu alcance. Solo tienes que dejar ir el miedo». «No puedo confiar en ti», David murmuró, pero sus palabras temblaban. Las sombras se acercaron más, haciendo que el frío penetrara en sus huesos. Cada día que había pasado buscando a Mariana le pareció un sueño, y aunque la quería, la oscuridad la había transformado en algo que él ya no reconocía. La figura grotesca se acercó aún más, su respiración gélida pasando sobre la piel de David como el aliento de un depredador. «¿Y si te dijera?», susurró la criatura, «que tu hermana está atrapada en este lugar porque tú lo has permitido. Ella es parte de ti y tú de ella. ¿No es nuestra voluntad la que crea nuestro destino?». Respondiendo a sus palabras, David sintió como cada tradición, cada valor que le habían inculcado, se tambaleaba. La oscuridad presionaba sobre él con un peso insoportable. En ese momento, su mente se llenó de imágenes de su infancia con Mariana, riendo, compartiendo secretos bajo las estrellas. Todo lo que había hecho por ella, la búsqueda interminable, parecía un eco de acciones vacías ahora. ¿Qué sacrificios estaba dispuesto a hacer? De repente, un grito desgarrador rompió el aire, como una alarma que despertó algo en su interior. Era Mariana.
La imagen de su rostro distorsionado por el dolor lo atravesó como un rayo. David. Ayúdame. No lo hagas. La voz se desvaneció en un rugido de sombras que empezaron a girar alrededor de él, llenando su mente con imágenes de ceguera y desesperación, socavando su determinación. David, lleno de miedo, cerró los ojos. La luz del libro brillaba intensamente ante él, un faro en medio del caos. Si entiendo tu juego, susurró. Tendré que descubrir el precio que exige. Siempre hay un precio, David, dijo el maestro, sus ojos chispeantes llenos de malicia. Pero lo que no sabes es que el amor puede costar mucho más de lo que estás dispuesto a pagar. Y justo cuando la tensión alcanzó su clímax, una sacudida violenta sacudió el suelo. El libro titiló aún más, y una sombra emergió de él, una figura familiar con un rostro que hacía tiempo había sido olvidado y que ahora reflejaba el sufrimiento de muchos. David sintió que su corazón se detenía. ¿Qué has hecho?, preguntó la voz temblorosa mientras el rostro se enfocaba en él, una mezcla de tristeza y temor. En ese instante, David comprendió que no solo luchaba por Mariana, sino por todas las almas que habían caído en la trampa del maestro. El pavor se convirtió en una resolución ardiente. No dejaré que esto termine así. Una risa aterradora resonó en el abismo mientras las sombras se arremolinaban y el maestro se preparaba para revelar su mayor truco, uno que podría consumir a David y convertirlo en algo que nunca imaginó ser. Estaba listo para enfrentar no solo las sombras de su hermana, sino también las de su propio corazón. La batalla por su alma estaba a punto de comenzar, y las preguntas en su mente se volvían más inquietantes. ¿Qué oscuros secretos revelaría ese lugar maldito? La oscuridad avanzaba. Su voz se hizo eco. El sacrificio es inevitable, David. David sintió que el aire se convertía en un pesado abrigo de sudor y frío. Las sombras danzaban a su alrededor, burlándose de él mientras un eco incesante de risas resonaba como un canto de sirenas en la penumbra. Esto no puede estar sucediendo, pensó, tratando de aferrarse a la realidad que se desvanecía ante sus ojos. La figura que emergió del libro comenzó a tomar forma, revelando no solo el rostro que había olvidado, sino las marcas del sufrimiento. David, susurró con una voz entrecortada, esto es lo que he querido siempre, lo que nos prometieron. Era Mariana, pero algo en sus ojos había cambiado. Su mirada, una vez llena de alegría, ahora destilaba una profunda tristeza. Ellos, me han enseñado, lo que verdaderamente significa el poder. Aquí, no hay más dolor, ni miedo. Una angustia visceral recorrió el cuerpo de David. ¿Qué te han hecho? ¿Qué has hecho tú?, gritó, sintiendo como la rabia se convertía en pánico. La imagen de su hermana estaba siendo cubierta, oscurecida por la influencia del maestro, y él no podía permitirlo. Es un regalo, David, insistió ella, cada palabra suya como un puñal. Este regalo puede liberarnos de todo lo que nos ha atado, de la tristeza, del dolor. Sus manos se extendieron hacia él, una invitación que despertaba tanto deseo como horror. David, paralizado, luchó por mantenerse firme. La oscuridad a su alrededor se enfurecía, como si pudiera percibir la inseguridad que se apoderaba de él. No quiero ser parte de esto. No quiero ser un esclavo de la oscuridad. Mariana, despierta. Te están engañando, David. Este lugar tiene secretos, secretos que puedes desear. Todo lo que alguna vez deseaste. Deja que entre en ti. El maestro se rió, un sonido que pareció sacudir los cimientos del espacio. ¿Ves, David? Ella ya ha visto la luz detrás de las sombras. ¿Por qué no te unes a ella? ¿Por qué seguir luchando? Aquí, tienes la oportunidad de obtener lo que realmente deseas. David sintió que la voz del maestro se introducía en su cabeza, como un veneno dulce. Anhelaba recuperar a su hermana, pero a costa de su alma, no. La lucha interna fervía en su pecho.
Las sombras giraban más rápido, intentando atraparlo en su red de promesas. ¿Qué sacrificarías por tu hermana?, preguntó el maestro, acercándose con un paso elegante que parecía deslizarse a través del aire polvoriento. Alegra, la ofrenda puede no ser solo de tu sangre. Piensa bien en lo que realmente importa para ti. Su voz se desvanecía en un murmullo seductor. David sintió como si sus pensamientos estuvieran siendo asaltados. Las imágenes comenzaron a superponerse, recuerdos de su infancia, risas junto a Mariana, los días en que el sol parecía brillar un poco más. No perdí esos momentos, se dijo a sí mismo, pero el maestro parecía leer su duda. ¿Y si estuvieras a un solo paso de todo? Eliminando todo lo que te detiene. ¿Incluiría tu culpa? ¿Tu miedo? La libertad comienza solo cuando se apaga lo que te ata. La figura de Mariana asintió lentamente. David, esto es el futuro. Tú puedes ser más de lo que eres. Podríamos reescribir las reglas y no habría más dolor. El tiempo parece detenerse, su corazón latía frenéticamente. Las sombras presionaban, acosándolo en cada rincón de su mente. Realmente estaba dispuesto a sacrificarlo todo por lo que parecía ser una ilusión. No lo haré, gritó, y en ese instante, una chispa iluminó su interior. Fue un clamor, un eco entre las tinieblas. No puedo ayudarte, ni siquiera a ti misma. De pronto, una violenta erupción sacudió el suelo. Las paredes comenzaron a temblar y un grito desgarrador atravesó el aire, uno que parecía venir de la misma esencia del maestro. David se dio cuenta de que su resistencia estaba provocando un verdadero caos. ¿Qué le has hecho a este lugar?, aulló, observando cómo la sombra del maestro vacilaba, retorciéndose ante su desafío. El universo en el mismo abismo parecía colapsar e intentar devorarlo. Eres mucho más fuerte de lo que piensas, David, le susurró Mariana, y por un breve momento su mirada se iluminó con la esperanza genuina de días pasados antes de desvanecerse nuevamente en la oscuridad. Pero esto acabará si no tomas una decisión, la oscuridad nunca se detendrá. Las sombras comenzaron a levantarse como plumas caídas, preparando el terreno. Un nuevo peligro acechaba, más allá de lo que David podía entender. Sin embargo, algo dentro de él comenzó a arder, una fuerza inquebrantable que aún no sabía cómo utilizar. Ahora, la verdadera lección, dijo el maestro, y con un movimiento ágil, señalando las sombras, dejó caer la última carta. O la salvación o la condena. El aire es espeso, la tensión era palpable. Las decisiones culminativas estaban a punto de suceder, y un eco resonó en su mente: ¿hasta dónde llegarías por tu hermana? Las sombras empezaron a absorber la luz alrededor mientras David se enfrentaba a lo que estaba por venir. La batalla floreció. El sacrificio estaba a la vuelta de la esquina, pero su próximo paso podría decidir su destino de una vez por todas. La oscuridad parecía cobrar vida, serpenteando a su alrededor con una mentalidad propia. Las sombras danzaban al ritmo de susurros y lamentos, alzando un coro de voces en su mente. David sintió como el sudor le recorría la frente, mientras buscaba una forma de liberar a Mariana del abrazo oscuro que la atrapaba. No, gritó, mientras su voz resonaba como un trueno entre los lamentos de la penumbra. No te dejaré caer en este abismo. Lucha contra ello. Pero su aliento se tornó pesado, como si la atmósfera misma intentara asfixiar su voluntad. El maestro sonrió, disfrutando del caos que estaba sembrando. ¿Crees que puedes salvarla, David? Ella eligió este camino, donde el dolor es solo un recuerdo distante. Su alma es ahora parte de la oscuridad, y tú solo eres una distracción. David, con el corazón en carne viva, sintió la provocación como un golpe en el estómago. La sombra de su hermana era un reflejo de la vida que había vivido, y él había llegado a este lugar dispuesto a luchar por reinstaurar esa vida. Completar esa conexión. Los recuerdos felices de su infancia se agolpaban en su mente: risas,
juegos, días soleados. Todo parecía tan lejano ahora. No eres tú, Mariana. Resiste, rogó, despidiendo cada palabra con desesperación. Pero en lugar de la respuesta que buscaba, la figura de su hermana parecía desdibujarse, mezclándose con una neblina espesa. Eres un necio, David, dijo el maestro, alzando una mano que se alargó como una sombra inclinada, intentando tocar su pecho. No puedes luchar contra lo inevitable. La oscuridad es el futuro, tu futuro. Recibirás lo que deseas, solo déjate llevar. De pronto, un eco resonó en su mente, un lamento desgarrador que parecía surgir del mismo suelo. Era la voz de Mariana, pero distorsionada, como si hablara a través de un artefacto roto. David, su tono era una combinación de desesperación y anhelo. Ayúdame. Las sombras se arremolinaron, gesticulando. David no podía soportar ser un mero espectador. De un movimiento decidido, se lanzó hacia Mariana, intentando atravesar la penumbra que la aislaba. Pero las sombras protestaron, como tentáculos que se apoderaban de su piel. Cada zancada hacia adelante era una lucha en dirección opuesta, una batalla encarnizada por acercarse a su hermana. Las garras frías de las sombras intentaron aferrarse a su alma, pero en ese momento, David recordó. Recitó en silencio las palabras que había aprendido desde niño, necesarias y poderosas, un ritual olvidado que les habían transmitido. Mientras su voz resonaba, los tentáculos oscuros empezaron a debilitarse, retrayéndose como serpientes asustadas. Basta, rugió el maestro, con un temblor en la voz que era más que una simple ira. Las paredes comenzaron a crujir, y el suelo se estremeció bajo su peso. No puedes romper el vínculo que hemos construido. Es un regalo. La luz en la habitación titiló, y David sintió como el espacio a su alrededor se deformaba, como si la realidad estuviera siendo esta vez desvanecida en fragmentos. Este lugar solo existe porque tú lo permites, respondió lleno de determinación. Tu regalo es una prisión, no un camino hacia la libertad. Mariana, en medio de la batalla de sombras, finalmente pareció escucharle. Las marcas de sufrimiento en su rostro empezaron a desvanecerse por instantes, como si una chispa de su antigua claridad brillara en sus ojos. David, por favor. Su voz era clara ahora. No puedo estar aquí más tiempo. Sal. Un estruendo sacudió el lugar, y las sombras comenzaron a tambalearse, amenazando con colapsar sobre ellos. Las visiones de un pasado feliz se apilaron frente a David, y se dio cuenta de que no podía permitir que el maestro ganara. Si este es el final, gritó con toda su fuerza, entonces lo enfrentaré con todo lo que tengo, y en ese preciso instante, cuando el caos parecía consumir su esencia, David dio un paso adelante hacia su hermana, dispuesto a desafiar cualquier horror que pudiese surgir. Las sombras formaron una tormenta voraz a su alrededor. ¿Qué estás haciendo? La voz del maestro sonó aterradora, como un trueno que reverberaba en todos los rincones. El clamor de David resonó en la penumbra mientras la tensión alcanzaba su punto máximo. Estoy viniendo por ti, Mariana. No importará lo que cueste. Y fue entonces cuando todo se convirtió en una luz cegadora. Las sombras se retiraron bruscamente, y David vio una apertura. Era ahora o nunca. Pero antes de que pudiera dar otro paso, un grito escalofriante lo hizo detenerse. David, la voz de Mariana, intensa y desgarradora, se perdió en el eco de otro grito que parecía salir del suelo mismo. Ayúdame a romper este ciclo. El tiempo se detuvo. David miró hacia atrás, al abismo por el que había atravesado, sabiendo que su próximo movimiento podría ser el último. Las decisiones pesaban más que 1.000.000 de sombras, y en ese entorno de caos absoluto, una verdad aterradora apareció en su mente. ¿Está todo perdido?, se preguntó. Su mano temblaba, ya no solo por el terror,
sino por la urgencia de lo que estaba a punto de desvelarse, con el maestro incrustado en la oscuridad y su hermana a punto de desaparecer de nuevo. David se preparó para confrontar una realidad aún más oscura que la que ya había enfrentado, dejando una única pregunta en el aire. ¿Puedo realmente romper el ciclo de sufrimiento y salvarla? La tormenta oscura se apoderó de él mientras un nuevo horror comenzaba a revelarse. La luz se desvanecía, y David sentía que el tiempo se escurría entre sus dedos como arena. La risa del maestro resonaba en el aire, alzando una muralla de desesperanza a su alrededor. Te lo advertí, David. Ya no hay camino hacia atrás. Tu hermana es mía. Y tú también lo serás. Pero en el instante más oscuro, cuando la desesperación parecía alcanzar su cenit, una pequeña chispa brilló en el fondo de su ser. Era un recuerdo, la risa de Mariana bañada por la luz del sol, los días compartidos, las promesas de cuidar el uno del otro. Esa luz podría ser un refugio, una guía en medio de la tormenta oscura. No te dejaré ir, Mariana, gritó, su voz retumbando con fuerza y determinación. Decidido a enfrentarse al maestro y a las sombras que deseaban devorarlo, corrió hacia la luz, hacia la figura de su hermana. Esto no es lo que eres. No has dejado de ser mi hermana, lucha contra ellos. Las sombras comenzaron a arremolinarse a su alrededor, como un mar de tentaciones que intentaba sumergirlo. Sin embargo, mientras él continuaba avanzando, la figura de Mariana vaciló, reduciendo la distancia entre ellos. Sus ojos, lentamente, recuperaron su brillo natural, la chispa de su espíritu a punto de resurgir. David susurró, con un tono que ya no era un eco, sino un grito de lucha. El maestro, enfurecido, alzó su mano. Basta. No puedes romper lo que está destinado a ser. Te ofrezco poder, seguridad, lo que te falta. ¿Cómo puedes renunciar a ello? Pero David, alimentado por el amor incondicional que sentía por su hermana, desafió al maestro con su mirada. No necesito tu poder. Estoy aquí por Mariana, por lo que realmente importa. La atmósfera se volvió densa y electrificada mientras la luz del libro comenzaba a brillar intensamente, un faro en medio de la oscuridad. David extendió la mano, sintiendo la compasión y la fuerza de su conexión con Mariana fluyendo a través de él. Vuelve a mí, hermana. Mariana miró a David, su rostro desgastado por la lucha, pero había un brillo en su mirada que comenzaba a resurgir. David, no sé si puedo, tú puedes, exclamó, dejando que su fe en ella la envolviera en una cálida luz. Imagina nuestra vida. Imagina todo lo que hemos compartido. La oscuridad no tiene poder sobre nosotros si peleamos juntos. Las sombras comenzaron a temblar, la risa del maestro se tornó un grito agudo, una ira palpable que reverberaba a través del laberinto oscuro. En un instante de claridad, Mariana dio un paso adelante. Estoy lista, pronunció con voz decidida. Las sombras lucharon, intentando arrastrarla de nuevo hacia la oscuridad, pero su determinación nutría a David. Juntos, gritó él, y así, la luz del libro estalló en una energía pura que sacudió las sombras, despejando el aire. David y Mariana se unieron en un abrazo poderoso, y la conexión entre ellos se hizo más fuerte que nunca. El abismo comenzó a desmoronarse, y la risa del maestro se transformó en un llanto desgarrador. No, gritó, como si su poder palpitante comenzara a desvanecerse. Esto es imposible. Pero ya era demasiado tarde. Con un grito de victoria, David y Mariana, sostenidos por el amor y el sacrificio, comenzaron a expulsar las sombras que los mantenían cautivos. El mundo a su alrededor se iluminó, y en un estallido de luz, el maestro desapareció en una bruma de desesperación, llevándose consigo las últimas sombras que los seguían. Una calma profunda se instaló, y los ecos de los gritos lejanos se desvanecieron. David y Mariana se miraron, sonriendo con lágrimas en los ojos. Habían vencido. La oscuridad no había ganado, y el calor de la luz entre ellos resplandecía. Siempre estaré contigo, dijo David, abrazando a su hermana con fuerza.
Ella asintió, con una expresión de paz en su rostro, finalmente liberada del peso que había cargado tanto tiempo. Y yo siempre estaré contigo. Gracias por no rendirte. Mientras la negrura se disipaba y la luna brillaba en el cielo una vez más, sabían que el camino hacia adelante no sería fácil, pero juntos, podrían enfrentarlo. Habían amado, luchado y, sobre todo, habían encontrado el camino de regreso el uno al otro. David tomó la mano de Mariana, y juntos salieron de aquel lugar maldito, abrazando la posibilidad del futuro sin más sombras acechantes. Este era el final de su oscuro ciclo, pero el inicio de un nuevo capítulo, luminoso y esperanzador. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas que hemos preparado para ti. Este es el momento de demostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran estas increíbles narrativas. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final que acabas de leer. No esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que realmente necesitan ver esta conclusión impactante. Tu apoyo es esencial para seguir creando.